último tema de nuestra primera unidad son las progresiones geométricas. La definición de una progresión geométrica es sucesión de términos tales que dos números consecutivos cualesquiera guardan un cociente o razón común. A diferencia de las progresiones aritméticas, las progresiones geométricas, en lugar de tener una diferencia común, tienen un cociente o razón común. Vamos a ver directamente un ejemplo. Esta 3, 6, 12 es una progresión geométrica. ¿Cómo sabemos que no es una progresión aritmética? Bueno, fácil. De 3 a 6 hay 3 números. Si yo a 6 le sumo 3, mi tercer término tendría que ser 9. Entonces automáticamente está descartado que se trate de una progresión aritmética. Como progresión geométrica, lo que tiene es una razón común, que se denota con R. Recuerden que en las progresiones aritméticas nosotros teníamos una diferencia común que se denotaba con D. En este caso vamos a trabajar entonces con la R. ¿Y cómo la obtenemos? Bueno, 3 multiplicado por ¿qué número? Me da un 6. Pues por 2. Vamos a comprobarlo. 6 multiplicado por 2 me da 12. Sí. Entonces, mi razón común es 2. Entonces vamos a calcular directamente nuestro cuarto término. 12 multiplicado por 2 es 24. ¿Y cuál sería entonces nuestro quinto término? 24 multiplicado por 2 pues son 48. Ahora vamos a checar este otro ejemplo. De entrada, con este ejemplo nosotros podemos observar que nuestro primer término es negativo, el segundo es positivo, el tercero es negativo. Por lo tanto, podemos asumir que nuestro cuarto término va a ser positivo y nuestro quinto término va a ser negativo. Y eso nos da como conclusión que nuestra razón de cambio es negativa. ¿Pero cuál es? 2 multiplicado por ¿qué número? Me da 8. Pues por menos 4. Menos 2 por menos 4 es más 8, porque menos por menos es más. Vamos a comprobarlo. 8 por menos 4 más por menos es menos, y 8 por 4, 32. Vamos entonces a sacar nuestro cuarto y quinto término. Fíjense bien, nosotros tenemos menos 32 y le vamos a multiplicar por menos 4, que es nuestra razón de cambio, y eso nos va a dar nuestro cuarto término, que es 128. Ahora, ese lo vamos a multiplicar por menos 4, que es nuestra razón común. Cuidado con el uso de signos. Recuerden que es importante que si tienen un número negativo lo metan entre paréntesis. Y eso nos da menos 512 como nuestro quinto término. Bueno, ¿cómo calculamos en este caso nuestro enésimo término? Recordarán que para calcular el enésimo término de nuestra progresión aritmética, lo que hacíamos es a nuestro primer término sumarle la multiplicación de la diferencia por el número de término que buscáramos menos 1. Bueno, en este caso, nuestra fórmula para el enésimo término de una progresión geométrica va a ser nuestro enésimo término va a ser igual a nuestro primer término multiplicado a nuestra razón de cambio elevado a la n menos 1. ¿Cómo se ve esto en números? Vamos a regresar a nuestra primera progresión que habíamos trabajado y vamos a verla. Vamos a calcular nuestro quinto término. Ya lo conocemos, únicamente vamos a comprobarlo. Nosotros queremos conocer nuestro quinto término. Sabemos que nuestro primer término es 3. Sabemos que nuestra razón de cambio es 2. Y que ese 2 va a estar elevado a la n menos 1. Si queremos el quinto término, quiere decir que n es 5 menos 1. ¿Qué es esto? 3 por 2 elevado 5 menos 1 es 4. ¿Cuánto es esto? 3 por 2 elevado a la 4. Es 48, que efectivamente coincide con lo que nosotros teníamos. Vamos entonces a calcular en nuestro segundo ejemplo. Este es nuestro segundo ejemplo. Nuestro término quinto también. Vamos
hacerlo más despacio. Para ese ejemplo, nosotros tenemos que nuestro primer término es menos 2. El número de término que queremos calcular es el quinto. Y nuestra razón es menos 4. Ahora vamos a sustituir todo esto en esta fórmula. T5 va a ser igual a la primera t, que es menos 2, multiplicado a la razón de cambio, mucho cuidado con el uso de los signos porque este número es negativo, elevado a la n, que es 5, menos 1. ¿Cómo me queda esto? Menos 2, menos 4, 5 menos 1, 4. Entonces, vamos a ver. Es menos 2 que multiplica a menos 4, cuidado con los paréntesis, elevado a la 4. Eso me da menos 512. Si nosotros checamos lo que habíamos hecho por pura deducción, tenemos nuestro quinto término. Así es como se aplica esta fórmula de los términos. Ahora, recuerden que lo siguiente que calculábamos para progresiones aritméticas era, además de conocer el enésimo término, que ya tenemos nuestra fórmula del enésimo término, también queríamos conocer cómo calcular la sumatoria. Bueno, vamos a analizar cómo se compone nuestra progresión geométrica. ¿Cómo se componen nuestros términos? Tenemos el término 1 y nuestro segundo término es el término 1 multiplicado por la razón de cambio. Nuestro tercer término es el término 1 multiplicado por la razón de cambio multiplicado por la razón de cambio. Nuestro cuarto término es el término 1 multiplicado por la razón de cambio multiplicado por la razón de cambio multiplicado por la razón de cambio. Déjenme agrupar esto. Esto, bueno, queda simplemente como término 1 por la razón de cambio, pero r por r nos da r cuadrada. Y luego sigue r cúbica. Entonces, fíjense cómo al exponente se le va agregando 1. Quiere decir que el siguiente sería r cuarto y que el siguiente sería r quinta. Pero, fíjense bien cómo con esto pasa exactamente lo mismo que con las progresiones geométricas. Nuestro primer término es el término 1. Nuestro siguiente término es el término 1 por r. Nuestro tercer término es el término 1 por r cúbica. Quiere decir que nuestro enésimo término es nuestro término 1 multiplicado por la razón de cambio elevado a la n-1, que es justo lo que yo les había dado aquí en una fórmula. ¿Cómo se vería entonces la sumatoria de una progresión aritmética? La suma sería igual entonces al término 1 más el término 1 por la razón de cambio más el término 1 por la razón de cambio al cuadrado más todos los términos que haga falta más el término 1 por la razón de cambio a la n menos 2 más el término 1 por la razón de cambio a la n menos 1, que es nuestro último término de acuerdo con la fórmula que vimos. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico todo esto por la razón de cambio? Voy a tener la razón de cambio multiplicando la sumatoria es igual a r por el término 1 más término 1 por razón de cambio me queda término 1 por razón de cambio al cuadrado más término 1 por razón de cambio al cubo más todo lo que haga falta más, ojo, ¿qué pasa si yo multiplico la razón de cambio a la n menos 2 por la razón de cambio? Les recuerdo cómo se hacen las leyes de los exponentes. Dice que si tengo dos bases, la misma base, con exponentes diferentes y se están multiplicando, yo tengo la base y la suma de los exponentes.
Les recuerdo, si no hay ningún exponente es porque aquí hay un 1. N menos 2 más 1 es igual a N menos 1, porque menos 2 más 1 es menos 1. Entonces, partiendo de esa ley de los exponentes, quiere decir que yo aquí tendría T1 por R a la N menos 1 más T1 por R a la N. Esto es lo que yo tendría si multiplicara toda mi sumatoria por R. Pero ahora, ¿qué pasa si yo a mi sumatoria le resto la multiplicación que efectuamos? Fíjense bien. Bueno, para empezar yo tendría RS, que es el primer término, menos la razón de cambio por la sumatoria. Luego, vamos término por término. Este término lo voy a aislar, lo voy a dejar solo. Término 1. Y a esto, ¿qué le voy a sumar? Le voy a sumar la resta de este término con este término, que es T1R menos, porque les recuerdo que es una resta, T1R. Y vamos con nuestro segundo término, es este, con este, es T1R cuadrada menos T1R cuadrada. Vamos con este término, llevaría otro aquí, pero ahorita no está presente. Vamos a dejar nuestros puntos suspensivos y vámonos directamente con este término que sí tiene a su pareja. Quiere decir que aquí tendría más T1 por R a la N menos 1 menos T1 por R a la N menos 1. Y a esto nos quedaría este, ya no tiene ningún término aquí, entonces este también lo estaría aislando, pero con signo negativo porque está del otro lado de la resta. T1 por R a la N. Entonces fíjense cómo para cada término de arriba nos correspondía un término abajo que nos cancelaba, porque T1R menos T1R pues es 0. T1R cuadrada menos T1R cuadrada pues es 0. T1 a la Rn menos 1 menos T1 por R a la N menos 1 pues es 0. Entonces, ¿qué es lo que nos queda? La sumatoria menos RS es igual a el primer término menos el primer término por la razón de cambio elevado a la n. Ahora, todo esto se puede factorizar. Yo en este caso puedo factorizar la sumatoria, que es lo que realmente yo quiero calcular, y me queda de este modo. Y de este lado puedo factorizar el término 1 y me queda de este modo. Si yo despejo la sumatoria, lo que yo tengo es el término 1 multiplicando a 1 menos R a la N entre 1 menos R. Ahora, esta es nuestra fórmula para sumatoria. Les recuerdo que todo este proceso que hicimos ahorita no es más que la deducción de nuestra fórmula. Esta es la fórmula para calcular nuestra sumatoria de una progresión geométrica. Pero esto se usa si nuestra razón de cambio es menor que 1. Hay otra fórmula que es el equivalente Este es para cuando nuestra razón de cambio es mayor que 1. Esta otra fórmula nos sirve entonces para cuando nuestra razón de cambio es mayor que 1. Entonces, estas fórmulas son para calcular la sumatoria de una progresión geométrica. Y sumada a la fórmula de nuestro enésimo término nos daría las fórmulas que necesitamos para calcular cualquier cosa sobre progresiones geométricas que necesitemos. Hay una aclaración aquí muy importante que nos habla sobre las progresiones crecientes y decrecientes. Hay progresiones crecientes y decrecientes. Para que esto aplique, que una progresión sea creciente o decreciente, nuestra razón de cambio tiene que ser positiva. ¿Por qué tiene que ser positiva? Recordemos nuestro ejemplo anterior. Iniciamos con dos ejemplos. Uno, que era 3, 6, 12, 24, 48. Bueno,
Sabemos entonces que esta razón de cambio es positiva y es mayor que 1. Y esta es una progresión creciente. ¿Por qué es una progresión creciente? Porque el número va creciendo. En el caso de una razón de cambio negativa, no podemos saber, más bien no es ni creciente ni decreciente, porque vamos a tener un número negativo acompañado de uno positivo, acompañado de uno negativo, acompañado de uno positivo. Entonces, esta progresión ni crece ni decrece, simplemente cambia de signo. Entonces, podemos decir que una progresión es creciente si su razón de cambio es mayor que 1 y positivo. Y es decreciente si su razón de cambio es menor que 1 y positivo. Les recuerdo, con los negativos no aplica porque nuestra progresión geométrica se va alternando entre ser positivo y negativo. Entonces, mientras menos 2 es más pequeño que 8, menos 32 es más pequeño que 8 también. 128 es más grande que menos 32. Entonces va a ir alternando entre crecer y decrecer cuando es negativo. ¿Para qué nos son útiles estas fórmulas? Vamos a ver nuestro primer ejemplo. Genere una progresión geométrica de 5 términos con el término 1 igual a 3 y la razón de cambio igual a 4. Calcule la suma de la misma y diga si se trata de una progresión creciente o decreciente. Vamos a generar primero nuestra progresión, que es lo primero que nos piden. ¿Qué datos tenemos? N es igual a 5 términos. Nuestro primer término es igual a 3. Nuestra razón de cambio es igual a 4. Entonces empezamos generando nuestra progresión. ¿Cómo se genera la progresión? Bueno, nuestro primer término es 3. Si nuestra razón de cambio es 4, quiere decir que nuestro segundo término es 3 por 4, 12. Nuestro siguiente término es 12 por 4, 48. Nuestro siguiente término es 48 por 4, 192. Nuestro siguiente término es 192 por 4, 768. Y ya tenemos 1, 2, 3, 4, 5 términos. Así es nuestra progresión. Nos pide que calculemos la suma y nos pide que digamos si se trata de una progresión creciente o decreciente. La última pregunta la podemos contestar. Ya que tenemos nuestra progresión, podemos ver claramente que se trata de una progresión creciente. Pero esa pregunta también se hubiera podido responder revisando si nuestra razón de cambio es mayor a 0 o menor a 0. En este caso, nuestra razón de cambio es mayor que 1. Entonces, al ser mayor que 1, automáticamente nosotros sabíamos que se trataba de una progresión creciente. Ahora, la sumatoria. En este caso, con 5 términos, pues es muy fácil meterlos todos a la calculadora y sumar. 3 más 12 más 48 más 192 más 768 nos dan una sumatoria de 1023. Pero ¿qué pasaría si fueran 50 o 60 términos? No sería tan fácil ni generar nuestra progresión ni calcular nuestra suma. En ese caso tendríamos que usar nuestra fórmula de la sumatoria. Nuestra fórmula de la sumatoria, recuerden que la fórmula cambia si nuestra razón de cambio es mayor a 1 o menor a 1. En el caso de mayor a 1, nuestra sumatoria es igual al término 1 por la razón de cambio elevado a la n menos 1 entre la razón de cambio menos 1. Vamos entonces a sustituir nuestros valores. Sustituyendo nuestros datos tendríamos que nuestra sumatoria es igual a nuestro primer término, acordamos que era 3, nuestra razón de cambio acordamos que era 4, lo vamos a elevar a nuestro número de términos que es 5 menos 1 entre la razón de cambio que es 4 menos 1. ¿Cómo queda esto si lo simplificamos? Queda 3 por 4 a la 5 menos 1 entre 4 menos 1 son 3. 3 entre 3 es 1, entonces simplemente nos va a quedar 4 a la 5 menos 1. ¿Cuánto es igual a esto?
1023, que si se dan cuenta es lo mismo que sacamos sumando nuestros números. La respuesta escrita a este tipo de problemas sería la suma de los primeros 5 términos de la progresión geométrica es 1023. Otro ejemplo. Genere una progresión geométrica de 5 términos, donde el término 1 es 80 y la razón de cambio es un cuarto. Calcule la suma de la misma y diga si es creciente o decreciente. Antes de generar nuestra progresión, vamos a hacer nuestros cálculos matemáticos para que después, al generar nuestra progresión, podamos comprobar lo que hicimos con las fórmulas que aprendimos en este video. Vamos a empezar extrayendo los datos. Los datos son, los términos son n, son 5 términos. El término 1 es 80. La razón de cambio es un cuarto. Esos son los datos que tenemos. Ahora, a partir de estos datos podemos contestar la última pregunta, si es creciente o decreciente. Un cuarto es menor que 1. Entonces, cuando nosotros tenemos una razón de cambio menor que 1, automáticamente sabemos que se trata de una progresión decreciente. Ahora, me pide calcular la suma de esos 5 términos. ¿Cuál es nuestra fórmula para calcular la sumatoria? Cuando nuestra razón de cambio es menor que 1, la fórmula es S es igual al primer término por 1 menos la razón de cambio elevado a la n entre 1 menos la razón de cambio. Vamos entonces a sustituir nuestros datos. Queremos calcular la sumatoria. Tenemos el término 1 que es 80. Eso lo vamos a multiplicar por 1 menos nuestra razón de cambio, que es un cuarto, y ese un cuarto va a estar elevado a los 5 términos entre 1 menos ese un cuarto. Esto nos da ya cómo vamos a obtener nuestra sumatoria. Antes de meterlo a la calculadora, vamos a resolver lo más sencillo en individual. Un cuarto elevado a la 5 es lo mismo que 1 sobre 1024. Entonces tenemos 1 menos 1 sobre 1024 y 1 menos un cuarto. La sumatoria es igual a 80, que multiplica a 1023 sobre 1024 entre 1 menos un cuarto, pues son 3 cuartos. ¿Cómo queda esa división? Esa división queda 80, que multiplica a 341 entre 256. La sumatoria queda 1705 entre 16. Que si nosotros lo pasamos a decimales, nos da 106.5625. Vamos a generar ahora nuestra progresión. Nuestro primer número es 80. Nuestro segundo término, les recuerdo cómo se generan las progresiones geométricas, es el primer término por la razón de cambio. Es 80
por un cuarto, que nos da 20. Ahora, nuestro siguiente término es ese 20 multiplicado por un cuarto, que nos da 5. Nuestro siguiente término es ese 5 multiplicado por un cuarto, que nos da 5 cuartos. Y nuestro quinto término es ese 5 cuartos multiplicado por el 1 cuarto, que es nuestra razón de cambio, que nos da 5/16. Ahora bien, vamos a observar esta progresión que acabamos de generar. Efectivamente, como nosotros lo mencionamos antes de siquiera ver nuestra progresión, se trata de una progresión decreciente. El número va haciéndose más pequeño cada vez. Y si nosotros sumamos estos términos que acabamos de calcular, 80 más 20 más 5 más 5 cuartos más 5/16, nuestro resultado es efectivamente los 1705/16 que nosotros obtuvimos producto de haber aplicado nuestra fórmula. ¿Cómo quedan entonces nuestras conclusiones escritas? La sumatoria de la progresión geométrica decreciente de 5 términos es 106.5625. A partir de estos ejercicios yo les recomiendo leer el ejercicio, ponerle pausa al video y tratar de resolverlo ustedes ya para después comprobar si lo que yo hice fue el mismo resultado que ustedes obtuvieron. Esto para ver si comprendieron bien el tema. ¿Qué nos dice el problema? Encuentra el décimo término y la suma de los primeros 10 términos de las progresiones 1, 2, 4, 8. Y la segunda progresión es 1 más 0.04 elevado a la menos 1. 1 más 0.04 elevado a la menos 2. Y 1 más 0.04 elevado a la menos 3. Vamos a empezar con el inciso A. ¿Qué datos tenemos del inciso A? Bueno, sabemos que queremos 10 términos. Sabemos que nuestro primer término es 1. Y sabemos que nuestra razón común, el 1, para que sea multiplicado por algo 2, pues es 2. 2 por 2 es 4. 4 por 2 es 8. Entonces es correcto. ¿De qué otra forma puedo calcular mi razón común? Bueno, mi razón común sería igual a mi término 2 entre mi término 1. En este caso, 2 entre 1, que es igual a 2. Esto aplica también, por ejemplo, para mi término 4 entre mi término 3, o sea, dividiendo un término entre su antecesor. El término 4 en este caso es 8, el término 3 en este caso es 4, y nos dan los mismos 2. Ya que tenemos estos datos, lo primero que nos pide es calcular el décimo término. Para eso necesitamos nuestra fórmula del enésimo término. Nuestra fórmula del enésimo término nos dice que el enésimo término es igual al primer término multiplicado por la razón de cambio elevado a la n-1. ¿Cómo se ve eso cuando sustituimos? Bueno, nuestro término número 10 va a ser igual a nuestro primer término, que es 1, multiplicado por la razón de cambio, que es 2, elevado a la n menos 1. Vamos simplificando. 2 a la 9. ¿Cuál es este décimo término entonces? 1 por cualquier número, pues es el mismo número, entonces nos queda 2 a la 9, que es igual a 2 elevado a la 9, 512. Quiere decir que 512 es nuestro décimo término. Ahora, para la sumatoria, ¿cuál es nuestra fórmula? Nuestra fórmula de sumatoria nos dice... ahora recuerden, este R es mayor que 1. Por lo tanto, las conclusiones a las que podemos llegar es que se trata de una progresión creciente
y que la fórmula de sumatoria que necesitamos usar es la siguiente. Esta es la fórmula que usamos cuando nuestra razón de cambio es mayor que 1. Vamos a sustituir los datos que tenemos. La sumatoria es igual al primer término, que es 1, multiplicando a la razón de cambio, que es 2, elevado a la n, que es 10, menos 1, entre la razón de cambio, que es 2, menos 1. Entonces, si nosotros simplificamos 1 por cualquier número, pues es el mismo número. Nosotros tenemos 2 elevado a la 10 menos 1, entre 2 menos 1, pues es 1. Cualquier número dividido entre 1 es el mismo número. Quiere decir que tenemos 2 a la 10 menos 1. ¿Cómo queda esa sumatoria? Vamos haciéndolo en la calculadora. 2 elevado a la 10 menos 1 es igual a 1023. Y nuestra respuesta redactada. La progresión geométrica creciente, eso no nos lo preguntaban, pero ya lo sabemos. Tiene como décimo término, ojo, en ningún lado nos dicen que sea el último término, siempre nos hablan del décimo término, al 512. Y la suma de los primeros 10 términos es 1023. Ok, el inciso B tiene estos datos. El primer término es 1 más 0.04 elevado a la menos 1. El segundo término es 1 más 0.04 elevado a la menos 2. Y el tercer término es 1 más 0.04 elevado a la menos 3. El número de términos que tenemos, quedamos que es 10, es lo que nos pregunta el ejercicio. Nuestro término 1 es 1 más 0.04 elevado a la menos 1. Y entonces tenemos también que calcular nuestra razón de cambio. En este caso nuestra razón de cambio no está tan sencilla, por eso hace rato yo les explicaba otra manera de sacar la razón de cambio, que era dividir el término 2 entre el término 1. En este caso nuestro término 2 es 1 más 0.04 elevado a la menos 2 entre nuestro término 1, que es 1 más 0.04 elevado a la menos 1. Recuerden, cuando tenemos la misma base, diferentes exponentes y se están dividiendo, nosotros podemos restar los exponentes. Nada más, cuidado con los signos. Menos 2, que es el exponente del numerador, le vamos a restar menos 1, que es el exponente del denominador. Los paréntesis son sumamente importantes, porque entonces nosotros tenemos menos 2, menos por menos más 2 más 1, y menos 2 más 1 pues es menos 1. ¿Qué quiere decir? Que nuestra razón de cambio es igual a 1 más 0.04 elevado a la menos 1. Eso nos da nuestro último dato que necesitábamos para poder calcular nuestro enésimo término. ¿Cuál es la fórmula para calcular nuestro enésimo término? La fórmula para el enésimo término es el término 1 multiplicado por la razón de cambio, que va elevado a la n menos 1. Entonces, aquí vamos a sustituir. Nuestro término número 10, que es el que estamos buscando, es igual a nuestro término 1, que es 1 más 0.04 elevado a la menos 1. Y esto va a ir multiplicando a nuestra razón de cambio, que es 1 más 0.04 elevado a la menos 1. Pero toda esa razón de cambio se tiene que elevar a la n menos 1. N en este caso es 10, menos 1 pues es 9. Vamos a reescribir entonces nuestro décimo término. Vamos de una vez a sumar lo que está dentro del paréntesis, es 1.04 elevado a la menos 1. Ahora, ¿cómo simplificamos nuestros exponentes cuando tenemos una base elevada de un exponente que está elevado a otro exponente? Les recuerdo, lo que se hace es que se multiplican los exponentes. Entonces esto queda 1, vamos a hacerlo de una vez, 1.04 menos 1. 10 menos 1 es 9, menos 1 por 9 es menos 9. Ahora, ¿con qué nos deja esto? Con una base, dos exponentes diferentes, pero una multiplicación entre ellos. Estos se están multiplicando. ¿Qué quiere decir? Que los exponentes se pueden sumar. Otra vez les pido que sean cuidadosos con los signos, porque tenemos menos 1 más
menos 9. ¿Cómo queda esto? Más por menos es menos. Menos 1 menos 9. Esto es igual a menos 10. Entonces tenemos 1.04 elevado a la menos 10. ¿Cuál es entonces nuestro décimo término? Nuestro décimo término es 1.04 elevado a la menos 10, que es igual a 0.67 55 64. ¿Qué pasa con la sumatoria? ¿Cuál es la fórmula de nuestra sumatoria? Nuestra sumatoria es igual al término 1. Ojo, entonces esto es mayor o menor que 1. ¿Y cómo sabemos eso? 1.04 elevado a la menos 1, vamos a pasarlo a números. 1.04 elevado a la menos 1 es igual a 0.9615. Quiere decir que es menor que 1. Nuestra fórmula de la sumatoria para cuando nuestra razón de cambio es menor que 1 es 1 menos la razón de cambio elevado a la n entre 1 menos la razón de cambio. ¿Cómo queda esto si sustituimos nuestros datos que tenemos? Bueno, el término 1 quedamos que va a ser 1.04 elevado a la menos 1. Y todo eso va a multiplicar a 1 menos 1.04 elevado a la menos 1. Entre este elevado a la n, que es 10. Entre 1 menos 1.04 elevado a la menos 1. Vamos a simplificar. Menos 1 por 10 es 9. Tenemos 1.04 elevado a la menos 1 por 1 menos, tenemos una base elevado a un exponente elevado a otro exponente, entonces tenemos que multiplicar los exponentes. Menos 1 por 10 es 1.04 menos 10 entre 1 menos 1.04 a la menos 1. Vamos a checar entonces, vamos metiéndolo todo a la calculadora. ¿Cómo lo vamos a meter a la calculadora? Abrimos paréntesis, tenemos 1.04 elevado a la menos 1. Cerramos paréntesis, cerramos el paréntesis de nuestro primer término. Multiplicación, abrimos paréntesis, dos paréntesis, 1 menos 1.04 elevado a la, abrimos paréntesis, menos 10. Cerramos nuestro segundo paréntesis y eso es entre 1 menos 1.04 elevado a la menos 1. Cerramos nuestros tres paréntesis y nuestro resultado es 8.3518. Y finalmente, ¿cómo queda nuestra respuesta redactada? Nuestra respuesta redactada lo que nos va a decir es que el décimo término de la progresión, quedamos que nuestra razón de cambio era menor que 1, por lo tanto sabemos que se trata de una progresión decreciente. Es 0.675564 y la sumatoria de los 10 términos, de los 10 primeros términos, es 8.3518. Ok, ya a partir de aquí lo que queda es que ustedes hagan los ejercicios de la tarea que subí para que podamos revisar cómo va el entendimiento del tema, y en el foro estaremos checando los errores que se cometieron para ver cómo podemos solventarlos.